repartidores, que son emprendedores y deben acordar con las plataformas las condiciones de su contratación. Es ese el espíritu de esta reforma: beneficiar solo a los empresarios, aumentar la rentabilidad a través de una mayor explotación y jornadas más extensas y salarios más bajos. La premisa que la OIT acuñó hace más de un siglo, según la cual el trabajo no es una mercancía, ahora es letra muerta. La reforma eliminó la mención a la justicia social y reconoce que solo regula una relación de intercambio entre trabajadores y empresarios, la compraventa de trabajo. Se eliminaron los contrapesos que otorgaban al trabajador la posibilidad de oponerse ante modificaciones esenciales del contrato de trabajo, dejando como única alternativa el despido indirecto. Así, el sometimiento es absoluto y la única alternativa es perder el empleo, que en la Argentina de hoy es perderlo todo. En efecto, la reforma laboral se inscribe en la política salarial extremadamente regresiva, en una recesión económica producida exclusivamente por las políticas del gobierno. Desde que asumió el presidente Javier Milei, cerraron más de 28.000 empresas, convirtiendo el temor al desempleo en un gran condicionante social. Los salarios reales se redujeron drásticamente y el gobierno es responsable. Se interviene en las negociaciones colectivas poniendo techos a los aumentos salariales siempre por debajo de la inflación mensual. El deterioro es aún mayor en los ingresos de las empleadas y en los empleados públicos. Los salarios perdieron ya un 50% en ese ámbito y la política de destrucción del Estado y sus funciones más relevantes implica ya la pérdida de 59.000 puestos de empleo que, sumados al sector privado, totalizan 341.000 puestos de trabajo registrados destruidos. Y todo eso, además, acompañado de un ataque sin precedentes a la libertad sindical, en particular en lo que respecta a la negociación colectiva. Se impulsan los acuerdos por empresa, afectando una tradición histórica de nuestro país, que es la negociación colectiva por rama de actividad. Para eso, se fomenta la creación de sindicatos de empresa con el evidente objetivo de atomizar la fuerza de la clase trabajadora. Estamos, así, ante un ataque al Estado de Derecho, a la democracia, a la Constitución Nacional y al sistema interamericano de derechos humanos. Muchas gracias. Mi nombre es Clara Chevalier. Mi nombre es Clara Chevalier, secretaria general de la Federación de Docentes Universitarios, CONADU. En Argentina atravesamos un recorte feroz al ingreso que se concreta en reducciones de salarios y jubilaciones, y reducción también de políticas sociales como subsidios a personas con discapacidad y a trabajadoras de comedores. La caída del ingreso es acompañada con un retiro del Estado de sus funciones básicas, como la provisión de vacunas y medicamentos a centros de salud y personas mayores y el mantenimiento de rutas. A esto se suma la desregulación de distintos precios fundamentales para la vida, como los alquileres, el transporte, los medicamentos, el combustible, las tarifas de luz, internet y gas. Esta caída del salario, directo e indirecto, tiene un efecto inmediato sobre las mujeres, puesto que incrementa las tareas de cuidado y el trabajo que implica acceder a prestaciones básicas y transformar salario en consumo para cubrir necesidades. En segundo lugar, estamos viviendo una brutal disputa por el tiempo. Mientras la reforma laboral ataca una conquista fundacional para el movimiento obrero, como es la jornada de 8 horas, instaurando un banco de horas flexible que desdibuja el límite entre la vida laboral y personal, quienes vivimos de trabajar debemos recurrir cada vez más al pluriempleo para cubrir las necesidades básicas. Incluso respecto de las licencias, no solo la reforma laboral no avanzó con licencias parentales que están atrasadas en Argentina respecto de los estándares internacionales, sino que las licencias ya vigentes se han vuelto difíciles de ejercer. Esta pobreza de tiempo erosiona la organización colectiva y la militancia sindical, pero impacta de manera asimétrica sobre el género. La falta de tiempo produce una crisis de los cuidados, desorganiza los afectos y multiplica las tensiones en los hogares y en las comunidades.
Como las tareas reproductivas siguen recayendo mayoritariamente sobre las mujeres, la doble y triple jornada laboral funciona como un mecanismo que restringe de forma severa la participación de las mujeres y disidencias en la vida política y en la esfera de decisión. Pasamos de conquistar el derecho de interrupción legal del embarazo y ratificar el convenio 190 de la OIT a un escenario de violencia política que muestra su peor faceta contra mujeres y diversidad. Allí están Cristina Fernández de Kirchner y Milagros Sala, detenidas en procesos judiciales sin garantías constitucionales. Un castigo público que busca enviar un mensaje aleccionador a toda la sociedad, penalizar el liderazgo de las mujeres que desafían los pactos de poder tradicional. La ciencia y la universidad públicas están en el foco del ataque de este gobierno. Al recorte salarial y presupuestario sin antecedentes que estamos sufriendo, se suma el desconocimiento de la negociación colectiva en universidad y los despidos y retiros voluntarios que llevan a la parálisis de los organismos de ciencia y tecnología. En forma de disciplinamiento, el Ministerio de Capital Humano notificó a las universidades requiriendo información de la huelga que se estaba llevando a cabo. Sin ir más lejos, el día de ayer muchos sindicatos de la educación, del Estado, hicimos huelga. Y pese a tener un fallo de la Corte Suprema que respalda nuestro derecho a hacer huelga, el gobierno exigió un 75% de cobertura de la actividad porque nos califica como esenciales. Fuerzas represivas ingresaron a la Comisión Nacional de Energía Atómica para garantizar despidos que desmantelan una política histórica del Estado argentino. Todo esto es acompañado por un sistemático escrache en redes y medios a distintos referentes de instituciones y sindicatos realizado desde las cuentas oficiales de los funcionarios. Como sucede con áreas estratégicas del Estado y actividades de la economía argentina, el sistema universitario y de ciencia, conformado por 65 universidades públicas asentadas en todo el territorio nacional, instituciones como CONICET, INTA, INTI, CONEA, el Servicio Meteorológico Nacional, están en riesgo de no sobrevivir a este gobierno. A casi 3 años del inicio de la gestión de Milei, nos encontramos frente a un país que descarta a amplios sectores de la población: trabajadores, mujeres y diversidad, niños y niñas, ancianos, personas con discapacidad. La reforma laboral es la traducción jurídica de esa tendencia. Desnaturaliza la libertad sindical, reduce la negociación colectiva a una expresión residual y convierte el derecho de reunión en un permiso. El ejemplo más cabal de esta política de disciplinamiento es la reciente intervención de la UOM, el sindicato industrial más grande de nuestro país. Muy buenas tardes, mi nombre es Juan Ignacio Orsini, soy el presidente de la Asociación Nacional de Jueces y Juezas del Trabajo de la República Argentina, que nuclea a magistrados y magistradas de todo el trabajo de todo el país. Es un honor estar con ustedes y muchas gracias a la Comisión por poder hablar aquí. Bueno, yo voy a referir especialmente a un tema de la reciente legislación laboral en la República Argentina, que es el artículo 90 de la denominada Ley de Modernización Laboral, que dispuso la eliminación de la Justicia Nacional del Trabajo. La Justicia Nacional del Trabajo, un fuero señero en la historia del Poder Judicial argentino, creado en 1944, hace 82 años, y tiene una importancia muy importante en dos sentidos, tanto cuantitativamente como cualitativamente. Cuantitativamente porque procesa actualmente 732.000 causas y ingresa más de 60.000 expedientes anuales. Disculpe la interrupción, quisiera que pudiera hablar un poco más despacio para que puedan hacer la traducción. Perfecto. Y desde el punto de vista cualitativo, porque ha sido un faro en el contenido de su jurisprudencia. Y esto incluso en términos recientes. En el año 2024, cuando esta reforma que ahora se aprobó por vía legislativa intentó ser introducida por vía del Poder Ejecutivo por un decreto de necesidad de urgencia, la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo, en el caso de CGT sobre amparo contra el Estado Nacional, declaró inconstitucional esa reforma por el procedimiento de elaboración normativa, y hay indicios para pensar que la eliminación de este fuero puede ser una represalia por haber adoptado decisiones, lo que violaría la garantía de la independencia judicial. Pero además, este fuero se elimina, ¿y a quién se traspasan sus competencias? Se traspasan a dos fueros: las cuestiones de derecho individual a la justicia del trabajo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que todavía no existe, está en proceso de creación, y las cuestiones de derecho colectivo, huelga, asociación sindical, conflictos colectivos, juicios contra el Estado como empleador, etcétera, se trasladan hacia el fuero contencioso administrativo federal, que es un fuero no especializado en materia laboral, sino en materia administrativa. Y
La Justicia Nacional del Trabajo tiene 110 jueces, 80 jueces de primera instancia, 30 camaristas, y estas dos instancias a las cuales se traspasan sus competencias tienen solamente 43 jueces, es decir, casi un tercio de los jueces que tiene actualmente la Justicia Nacional del Trabajo. Eso presentaría problemas de eficacia del sistema judicial. Quiero señalar que hay al menos 3 objeciones jurídicas muy claras que mencionar en torno al sistema interamericano de protección de los derechos humanos. La primera es una violación de los artículos 8, apartado primero y 25 de la Convención Americana sobre los Derechos Humanos, ¿no? Derecho a las garantías judiciales y a la protección judicial. Allí se señala que, en estos artículos, que hay derecho a ser juzgado en un plazo razonable por un juez o tribunal competente y que esto tiene que ser mediante un procedimiento sencillo, rápido y por jueces o tribunales competentes. Bueno, la reducción a un tercio de los jueces y a jueces, hacia jueces no especializados de esta transferencia no permite que esto sea sencillo, rápido, ni mucho menos efectivo. Y acá hay que mencionar la jurisprudencia de la Corte Americana. El caso de Escultor contra Argentina, el caso Compañía de Fábrica de Juegos contra Brasil. Quiero remarcar especialmente el caso, el informe de la Comisión, en el caso 33122, trabajadores de la empresa fertilizante de Centroamérica contra Costa Rica, donde la Comisión dijo expresamente que hay una obligación de debida diligencia en los procesos laborales. Dijo también que involucra cuestiones de orden público interamericano tener un procedimiento laboral efectivo y rápido. Una segunda violación es la violación del derecho a la jurisdicción laboral especializada. El artículo 36 de la Carta Internacional Americana de Garantías Sociales, que es un documento internacional al cual la Comisión y la Corte han hecho referencia habitualmente, especialmente la opinión consultiva 2721 de la Corte, dice que hay derecho a un procedimiento especializado ante jueces especializados en materia laboral, y en la opinión consultiva 2721 la Corte Interamericana dijo que tiene que haber tribunales laborales con competencia específicamente laboral, en un procedimiento específico que se adecue a las particularidades del conflicto y que tiene que involucrar garantías compensatorias, como por ejemplo el principio indubio pro operario. Bueno, el principio indubio pro operario es eliminado esta reforma en la modificación del artículo 9 de la Ley de Contrato de Trabajo. Y también quiero remarcar el reciente informe de la OIT, en el informe tripartito del Consejo de Administración de la OIT sobre justicia laboral para todos, noviembre de 2025, muy reciente, que estableció concretamente que tiene que haber justicia laboral especializada como garantía de cumplimiento de los derechos laborales. Finalmente, en última instancia, menciono expresamente que hay una vulneración de la garantía de no regresividad del artículo 26 de la Convención Americana de Derechos Humanos, porque como la Argentina ya había garantizado el derecho a esta jurisdicción laboral especializada, no puede, porque no hay justificación suficiente, eliminar esta garantía, y ha sido establecido también la Corte Interamericana de Derechos Humanos en la opinión consultiva 2721 en el punto 147. No hay razones presupuestarias, además, porque el Estado Nacional se compromete a financiar la nueva justicia de la Ciudad de Buenos Aires y debería además indemnizar a todos los jueces y funcionarios que quedarían sin funciones por esta transferencia de competencias, con lo cual no hay justificación para esta regresividad. Muchísimas gracias. Buenas tardes, señores comisionados. Soy Francisco Rabini, representante de los trabajadores de prensa de Buenos Aires y de su Federación Nacional. Hace menos de un año ya estuvimos ante esta comisión denunciando los ataques sistemáticos del gobierno a la prensa, la represión salvaje de fotoreporteros, cronistas y camarógrafos durante coberturas de marchas, la persecución judicial SLAP, el cierre de la Agencia Nacional de Noticias TELAM, los insultos incesantes del propio presidente a periodistas en redes sociales y el acoso del ejército de trolls paraestatales y su doxeo. No sabíamos en ese entonces que además planeaban derogar nuestro estatuto profesional. Reformar no es destruir. El gobierno no propuso modernizar el estatuto, decisión que contaría con nuestro apoyo. Lo único que propuso es aniquilarlo y dejarnos sin protección ante las poderosas empresas periodísticas. La derogación completa, sin alternativas de rediscusión, impide mantener siquiera un piso de derechos e impacta de forma directa y severa sobre la libertad de expresión y la calidad democrática, principios protegidos por el artículo 13 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Al eliminar las protecciones específicas, como la indemnización agravada por despido, el Poder Ejecutivo ha despojado a los redactores, reporteros y editores de su principal escudo de autonomía. Sin esta salvaguarda, el periodista queda en absoluta desprotección frente a los empresarios de medios y las presiones del poder político. Un periodista precarizado es un periodista silenciable. El temor al despido arbitrario sin compensación justa opera como un mecanismo indirecto de censura previa, asfixiando la investigación de la corrupción y la disidencia de opinión. Las y los periodistas tenemos una propuesta para actualizar y modernizar el estatuto, pero ni el gobierno ni sus representantes legislativos quieren discutirla. Nuestro proyecto mantiene los aspectos protectorios fundamentales,
pero además aborda el impacto de la inteligencia artificial y las plataformas digitales, plantea un salario mínimo nacional para la actividad e incorpora licencias específicas por violencia de género, salud mental y cobertura en exteriores en situaciones de represión. Esto último con la finalidad de defendernos ante casos como el sufrido por el fotógrafo Pablo Grillo, que fue baleado por un cartucho de gas lacrimógeno en la cabeza y luchó 1 año por su vida. Gracias a los médicos del hospital público que lo atendieron, hoy se está recuperando. La derogación del Estatuto del Periodista Profesional es parte de la reforma laboral que venimos a denunciar y demuestra que existe una política sistemática destinada a lesionar la libertad sindical y el derecho a huelga. Al debilitar los convenios y facilitar el despido de delegados, se busca desarticular la organización colectiva que históricamente garantizó la pluralidad de voces en nuestro país. Por todo esto, estamos convencidos que defender los derechos laborales de quienes producen información no es un reclamo sectorial, es una condición indispensable para que la sociedad pueda acceder a una prensa libre, independiente y capaz de investigar sin miedo. Cuando un Estado desproteja a sus periodistas, no solo vulnera sus derechos, debilita el derecho de toda la ciudadanía a estar informada y con ello la calidad de su vida democrática. Muchas gracias. Bueno, mi nombre es Pedro Vinó, soy secretario general de la Asociación de Pilotos de Líneas Aéreas, APLA. La completa desregulación del sector de la aeronáutica comercial a partir del decreto 7023 y las normas posteriores, incluyendo las relativas a condiciones de trabajo de las tripulaciones, en especial de tiempo de servicio y de descansos a través del decreto 378 del 25, que ha sido suspendido por una medida cautelar judicial, afectando las condiciones de trabajo y sobre todo las condiciones de seguridad operacional en las cuales se desenvuelven mis representados. El gobierno argentino ha avanzado en la limitación del derecho de huelga a través de ese decreto 7023 y a partir de normas específicas como los decretos 825 del 24 y el 831 del 2024, dictados en un marco de un conflicto por falta de ajuste salarial en la principal empresa aerocomercial argentina, Aerolíneas Argentinas, que por su carácter público está a cargo de autoridades designadas por el Estado Nacional. Luego, estas modificaciones ratificadas en la reforma laboral en el nuevo artículo 24 de la ley 25877. El Estado argentino ha iniciado desde el inicio de su mandato una persecución mediática, gremial, jurídica y personal hacia mi persona en virtud de mi rol como secretario general de la Asociación de Pilotos de Líneas Aéreas, con una campaña abierta y pública de difamación llevada adelante por miembros del gobierno, utilizando aplicaciones del Estado como Mi Argentina, por ejemplo, a la cual tienen acceso todos los ciudadanos de la nación, o la cartelería de las estaciones terminales de ferrocarriles, colectivos y aeropuertos, indicándole a los pasajeros de los ferrocarriles. Perdón, solo lo tengo que interrumpir porque se ha agotado el tiempo en este momento. Entonces van a tener oportunidad luego, en los 12 minutos, quizá de completar las ideas, pero debo de interrumpir en este momento. Por favor, les pido que estén atentos al reloj de la pantalla para que no nos vuelva a ocurrir el trasladar el tiempo. Van a poder completar cuando tengan los 12 minutos y les traslado la palabra al Estado por 20 minutos. Adelante. Muchas gracias, señor presidente. Buenas tardes. De comisión, reciban un saludo del Estado argentino, señores, señoras solicitantes. Agradecemos su presentación, agradecemos la invitación de la Convención Interamericana a invitar al Estado a participar de esta audiencia y en particular agradecemos la disposición de la Comisión en facilitar la participación del Ministerio de Capital Humano por vías telemáticas. Y dicho esto, soy Javier Salgado, director de Contencioso Internacional en materia de derechos humanos de la Cancillería, y con su venia, señor presidente, le cedo la palabra al señor subsecretario de Derechos Humanos de la Nación, el doctor Leonardo Sujet, y se encuentra también presente el asesor de gabinete del Ministerio de Justicia, el doctor Ciro de Martín. Muchas gracias. Distinguidos miembros de la Honorable Comisión Interamericana, representantes de las organizaciones, buenas tardes. Soy Leonardo Sujet, en carácter de subsecretario de Derechos Humanos, comparezco en representación del Estado argentino.
nuestro país reafirma su compromiso con la promoción y protección de los derechos laborales y sindicales, así como con las obligaciones internacionales asumidas en virtud de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, el Protocolo de San Salvador y los demás instrumentos internacionales aplicables. Reafirma también una convicción histórica: el sistema interamericano constituye un ámbito esencial para la protección de las personas en nuestra región. Por ello, el Estado argentino valora especialmente el diálogo franco y constructivo con esta comisión y su contribución al fortalecimiento de nuestras instituciones democráticas. Las modificaciones legislativas que motivaron el pedido de esta audiencia fueron adoptadas en el marco de un proceso de reforma orientado a afrontar desafíos estructurales del mercado de trabajo argentino, entre ellos los elevados niveles de informalidad y litigiosidad, así como las dificultades para generar empleo formal. El análisis de estas modificaciones requiere distinguir dos planos. El primero es el debate acerca de las opciones de política legislativa, cuya definición corresponde a los estados dentro de sus instituciones democráticas y con sujeción a sus obligaciones internacionales. El segundo es el examen de su eventual incompatibilidad con los tratados internacionales de derechos humanos. Estos instrumentos establecen estándares de protección cuyo cumplimiento el Estado reafirma, pero por regla general no imponen un único diseño legislativo para su implementación. Por eso, la sola modificación de determinados mecanismos o técnicas regulatorias no permite concluir por sí misma que la reforma constituye una medida regresiva o resulte incompatible con esos estándares. Esa evaluación exige un examen concreto de los derechos involucrados, de las garantías que continúan vigentes y de la evidencia disponible sobre sus efectos. Somos conscientes que todo proceso de reforma genera dudas y tensiones. Por eso reiteramos nuestra disposición a brindar la información que sea requerida, recibir las observaciones que se formulen y dar seguimiento mediante un diálogo constructivo a toda situación que merezca atención. Comparecemos dispuestos a trabajar con esta comisión, sus mecanismos de seguimiento y la construcción de un sistema interamericano cada vez más sólido. Dicho esto, cedo la palabra al representante del Ministerio de Capital Humano de la Nación, quien expondrá la respuesta del estado de las cuestiones planteadas en esta audiencia, la doctora Mariana Pérez Espinosa. Muchas gracias, buenas tardes. Mi nombre es Mariana Pérez Espinosa y soy directora de Relaciones Nacionales e Internacionales del Ministerio de Capital Humano. Me encuentro junto a autoridades de la Secretaría de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, un equipo interdisciplinario y asesores de mi dirección. Estimados miembros de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, el Gobierno de la República Argentina agradece este espacio de diálogo, reafirmando su compromiso histórico con el sistema interamericano, los principios democráticos y la plena vigencia de los derechos humanos en nuestra región. Nos presentamos hoy ante esta comisión con el objetivo central de exponer y fundamentar los alcances de la reciente Ley de Modernización Laboral 27.802, una política pública legislativa concebida para dar respuesta a los profundos desafíos estructurales de nuestra economía y garantizar la inclusión social a través del empleo formal. En primer lugar, resulta importante indicar que diversas experiencias internacionales demuestran que es factible diseñar marcos normativos que armonicen la seguridad social y el resguardo de los derechos fundamentales con esquemas de alta flexibilidad operativa y adaptabilidad distributiva. Países que han alcanzado elevados niveles de desarrollo socioeconómico implementaron reformas estructuradas desde el principio de las perversos como la litigiosidad desmedida. En estos esquemas, la estabilidad y la protección del trabajador se trasladan del puesto de trabajo específico hacia el mercado de trabajo en su conjunto, facilitando la movilidad laboral formal, la capacitación continua y la absorción del desempleo en sectores emergentes. En contraste con las mejores prácticas globales, el marco normativo histórico de la Argentina ha acumulado capas de rigidez procedimental y regulatoria que distorsionaron gravemente el funcionamiento del mercado de trabajo, generando severas limitaciones para la creación neta de puestos de trabajo formales
y para la mejora sostenida de los ingresos laborales. Esta disfuncionalidad estructural ha sumido a la economía en una transición hacia la informalidad laboral y productiva, imposibilitando un crecimiento sustentable. En ese marco, la consecuencia más grave de la rigidez sistémica de las normativas históricamente vigentes en la Argentina es el estancamiento secular de la productividad laboral en los últimos 50 años. Al encarecer sustancialmente los costos de entrada y salida del mercado formal y aumentar la incertidumbre sobre el costo final de la mano de obra, se redujo la tasa de inversión por trabajador y se desincentivó el escalonamiento tecnológico. Entre 1980 y 2025, la productividad del trabajo acumuló un incremento de tan solo el 3%. Este magro avance en un lapso de 45 años contrasta de manera dramática con los estándares internacionales de las últimas 4 décadas. Periodo en el cual la economía global multiplicó la eficiencia productiva de la mano del avance tecnológico, la integración de cadenas globales de valor y la optimización de los procesos de capitalización. El hecho de que la productividad laboral argentina sea virtualmente la misma que hace 4 décadas explica por qué el mercado de trabajo formal no pudo actuar como motor de desarrollo. Sin ganancias persistentes de eficiencia, no hay posibilidad sustantiva de elevar el ingreso real ni de generar empleo registrado de calidad. Por otra parte, el estancamiento de la formalización laboral se evidencia de manera insoslayable al analizar la trayectoria del empleo asalariado formal del sector privado en términos relacionales con el crecimiento poblacional. Tomando como base un índice 100 para el año 2010, la evolución del empleo formal privado per cápita entre 2010 y 2025 demuestra no solo una incapacidad crónica para generar puestos de trabajo genuinos, sino un proceso de contracción neta e involución estructural. El resultado acumulado tras 15 años es contundente. El sector privado formal contaba en 2025 con un 4% menos de empleos asalariados formales por habitante que en el año 2010. Mientras la población económicamente activa continuó creciendo de forma natural, la oferta de puestos formales privados se achicó en términos relativos. La evidencia estadística del cuarto trimestre de 2025 confirma que la informalidad en la Argentina no es un fenómeno acotado a un segmento marginal de la economía, sino una condición estructural que atraviesa todas las categorías ocupacionales y a los distintos estratos del aparato productivo. Con una tasa de informalidad total del 43%, más de 4 de cada 10 trabajadores en el país operan al margen de la cobertura de la seguridad social y de la protección normativa formal. El dato más relevante para el diagnóstico económico reside en la penetración de este fenómeno en las empresas registradas. Un 22,1% de los asalariados que se desempeñan en el sector formal se encuentra en condición de informalidad. Este dato confirma que la rigidez de la legislación previa y el elevado riesgo de pasivos contingentes llegaron a tal punto que forzaron a las propias firmas declaradas a recurrir a la subdeclaración, a la contratación no registrada como un mecanismo extremo de adaptabilidad y supervivencia financiera frente a la competencia desleal. En consecuencia, cabe señalar que dicha ley de modernización laboral tiene como objetivo adaptar el marco normativo de las relaciones laborales a las necesidades actuales del mercado laboral argentino. A continuación, les presento los objetivos de la reforma. Combatir el estancamiento del empleo. La combinación de la crisis económica, la inseguridad jurídica y altos costos por litigiosidad ha generado un estancamiento crónico del empleo formal. Reducir las distorsiones y mejorar la competitividad. Se buscó eliminar barreras que dificultan la contracción formal, reducir cargas administrativas y simplificar procesos para favorecer la inversión y la creación de empleo genuino, especialmente para las pequeñas y medianas empresas. Brindar previsibilidad y seguridad jurídica. Se apuntó a establecer reglas claras para empleadores y trabajadores, fortaleciendo la autonomía de la voluntad y modernizando la normativa para adaptarla a una economía moderna y libre.
clarificación de conceptos base para el cálculo indemnizatorio y eliminación de interpretaciones ambiguas. Reducir la litigiosidad laboral. Se argumentó la necesidad de implementar herramientas preventivas que disminuyan el impacto de los costos derivados de los conflictos laborales y doten de mayor celeridad a los procesos judiciales. También resguardar el equilibrio fiscal. El Poder Ejecutivo de la Nación subrayó que todo el proceso de modernización y simplificación normativa busca mantener el equilibrio fiscal. En ese orden de ideas, la Ley de Modernización Laboral persigue fines constitucionalmente válidos, tales como la promoción del empleo formal, la adecuación del régimen laboral a las nuevas modalidades productivas y la reducción de la informalidad, respetando el núcleo esencial de los derechos laborales protegidos por el artículo 14 bis de la Constitución Nacional. Sumado a ello, resulta importante recordar que la Corte Suprema de Justicia de la Nación, intérprete final de la Constitución Nacional, sostiene que no existe un derecho adquirido al mantenimiento de leyes o reglamentaciones. Las normas pueden ser reformadas o dejadas sin efecto como consecuencia del ejercicio de las facultades propias del legislador. Al mismo tiempo, resulta importante destacar que la modificación de un determinado dictamen normativo o mecanismo de protección no configura por sí misma una medida regresiva incompatible con las obligaciones internacionales del Estado argentino. Por ello, el análisis se debe centrar en los efectos sobre el gozo efectivo del derecho protegido, a la existencia de mecanismos alternativos de protección y, cuando corresponda, a las razones objetivas que justifican la medida. En ese marco es importante señalar que la presentación de los solicitantes atribuye a la reforma determinadas consecuencias como si constituyeran efectos ya comprobados, cuando la evaluación de una política pública requiere distinguir entre las modificaciones normativas introducidas y sus efectos verificables sobre el ejercicio efectivo de los derechos. La ley preserva derechos fundamentales y respeta el sistema de protección laboral. Es decir, introduce modificaciones de carácter regulatorio dentro del margen de actuación que la Constitución Nacional reconoce al legislador. En efecto, a modo de ejemplo, se indica que no se elimina la protección contra el despido arbitrario, no se suprime el salario mínimo vital y móvil, no se impide la recalificación judicial ante fraude, no se elimina la responsabilidad frente a interposición ilícita, no se deroga la tutela judicial laboral ni se desarticula el orden público laboral. Se busca brindar claridad a los conceptos, otorgando previsibilidad y seguridad jurídica a las relaciones laborales, como, por ejemplo, brindar una definición del concepto remuneración. Contrariamente, el régimen anterior, ante la ausencia de limitación conceptual, generó alta litigiosidad, cuyos plazos prolongados en el trámite de los procesos judiciales perjudicaban al trabajador. Eliminar la incertidumbre jurídica y unificar los criterios judiciales dispares que históricamente han dilatado los procesos de cobro durante años en perjuicio del propio trabajador es uno de los objetivos. A lo largo de los próximos minutos recorreremos los ejes centrales de esta reforma para comprender por qué representa una oportunidad histórica. En consecuencia, venimos a ratificar que la Ley 27.802 no constituye un retroceso en materia de derechos y no vulnera los estándares del artículo 26 de la Convención Americana de Derechos Humanos. Esta legislación busca armonizar la tutela de los trabajadores con la necesidad imperiosa de promover la inversión, incentivar la creación genuina de puestos de trabajo y garantizar la sostenibilidad del sistema productivo nacional. Esta ley nace de la necesidad imperiosa de pacificar las relaciones del trabajo, de dar previsibilidad jurídica, de generar un puente sólido entre el capital y el trabajo. Su objetivo fundamental es claro: destrabar el potencial productivo de la República Argentina, premiar la creación del empleo registrado y otorgar certezas tanto a quien invierte como a quien presta sus servicios y su fuerza de trabajo. En cuanto a las principales modificaciones introducidas por la ley, el primer gran bloque de beneficios
se vincula directamente con la diversificación y modernización de las modalidades de contratación. Durante años, las opciones contractuales rígidas ahogaron la capacidad de adaptación de las empresas, especialmente de las pymes. Esto viene a solucionar este escollo mediante una actualización inteligente del régimen legal, por ejemplo, mediante las contrataciones a tiempo parcial más dinámicas. Hoy, empleadores y trabajadores pueden pactar esquemas flexibles con libertad, permitiendo además la realización voluntaria de horas suplementarias sobre la jornada reducida. Esto beneficia enormemente a estudiantes, personas con responsabilidades familiares o aquellos que buscan compatibilizar múltiples actividades bajo un paraguas de total formalidad. Contratos eventuales y a plazo fijo transparentes simplifican los requisitos formales, dotando de seguridad jurídica a tareas extraordinarias o transitorias. Para concluir, consideramos fundamental destacar los principales alcances de la reforma. La Ley de Modernización Laboral 27.802 constituye una reforma integral orientada a modernizar el marco regulatorio de las relaciones laborales, fomentar la creación de empleo genuino y formal, promover la inversión, simplificar cargas administrativas, reducir la litigiosidad y brindar mayor previsibilidad y seguridad jurídica a trabajadores y empleadores. Procura adecuar la regulación laboral a las transformaciones experimentadas por el mercado de trabajo y a las nuevas modalidades productivas, buscando compatibilizar la protección de los derechos de quienes trabajan con la sostenibilidad de las empresas. En ese marco, las modificaciones introducidas por esta ley no implican por su sola existencia una regresión incompatible con las obligaciones internacionales asumidas por la República Argentina. La modificación de determinados instrumentos, mecanismos o modalidades regulatorias no supone necesariamente una disminución del nivel de protección de derechos laborales. Su evaluación debe atender a su incidencia sobre el goce y el ejercicio efectivo de los derechos protegidos, garantías y mecanismos de protección que continúan vigentes y cuando corresponda a las razones objetivas que justifican las medidas adoptadas. Los derechos fundamentales del trabajo, incluidos la protección contra el despido arbitrario, la libertad sindical, la negociación colectiva, el derecho de huelga y el acceso a la tutela judicial, continúan reconocidos en el ordenamiento constitucional, convencional y legal aplicable. En consecuencia, la evaluación de la reforma no debería limitarse a una comparación formal entre disposiciones legislativas anteriores y posteriores, sino considerar el conjunto de normas, garantías y mecanismos de tutela aplicables y la incidencia concreta de las modificaciones sobre el goce efectivo de los derechos involucrados. Sus efectos deberán evaluarse sobre la base de evidencia objetiva derivada de su implementación, distinguiendo entre consecuencias efectivamente verificadas y proyecciones o hipótesis de eventual impacto. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias. Agradecemos al Estado su intervención y vamos a pasar ahora a la parte en la cual la Comisión Interamericana también podrá intervenir por un lapso de hasta 20 minutos. En mi carácter de relator de Argentina voy a iniciar esta intervención, pues indicando que sin duda alguna tenemos hoy dos visiones totalmente contrapuestas, por lo que las preguntas que oportunamente hagamos agradeceríamos por favor el mayor nivel de detalle para que nosotros podamos tener los insumos necesarios para, digamos, el trabajo de la comisión. Argentina enfrenta desafíos estructurales reales en materia de empleo, informalidad, protección social y sin duda cualquier estado de la región tiene un margen legítimo para elegir los medios de cómo enfrentarlos, pero ese margen está enmarcado en las obligaciones internacionales, como el artículo 26 de la Convención Americana, el Protocolo de San Salvador y distintos convenios internacionales de la OIT. El principio de progresividad pues no congela
la legislación laboral admite reformas, incluso reformas profundas, pero lo que exige es una justificación razonada, una evidencia, una participación de los actores afectados, pero sobre todo la preservación del contenido esencial de los derechos. Entonces las preguntas pertinentes siempre en esta materia no giran alrededor si se puede reformar o no, sino dónde está la justificación, cómo se compensa, cómo se mide y poder verificar el impacto real de una reforma. De esa cuenta, yo tengo algunas preguntas inicialmente para el Estado. Una de ellas es qué tipo de procedimiento se utiliza previo a presentar una reforma o a las que se han hecho para efectivamente sostener que no se está contraviniendo alguna de las obligaciones internacionales que el Estado argentino ha suscrito. El otro aspecto que quisiera también preguntar es qué criterios objetivos delimitan, digamos, el goce de los derechos de libertad sindical y que efectivamente, digamos, no veamos que formalmente existe ese derecho a libertad sindical, pero que en la práctica hayan algunos desafíos en su ejercicio, que nos puedan clarificar que lo que existe en la normativa efectivamente es una realidad en el día a día de cómo el Estado pues, garantiza que ese derecho sindical se respete. Por otro lado, cuando escuché a la sociedad civil y fueron mencionando algunos ejemplos, hablaban de algunos aspectos de regresividad y de una afectación que se ha dado, pues, no solo al derecho sindical, sino a algunos derechos laborales. Si ustedes pudieran, digamos, darnos algunos ejemplos concretos o alguna situación que nos permita identificar efectivamente que existe en la práctica este señalamiento que ustedes mencionan. La otra pregunta que tengo es que si hubiese que ordenar las preocupaciones sobre la normativa, la ley 27802, ¿cuáles son las que consideran como las más incompatibles con obligaciones internacionales? Es decir, dentro de esa normativa, ¿cuáles ustedes verían como aquellas que lesionan obligaciones de carácter internacional de las cuales Argentina es parte? Esas serían las preguntas y entonces yo le daría la palabra al segundo vicepresidente, comisionado José Luis Caballero. Gracias, presidente. Muy buenas tardes a todas y a todos. Un saludo a la sociedad civil en esta integración tan interesante, ¿no? Entre organizaciones, el ámbito sindical, el ámbito también de la academia, la propia representación de la judicatura. Es una conformación que me parece, pues no solo interesante, sino también muy propicia y muy venturosa para los espacios de audiencia de la Comisión Interamericana. Un gusto verles. Saludo al ilustre Estado de Argentina, sus funcionarios, con los que también algunos hemos reunido, director, secretario, mucho gusto y gracias como siempre por siempre estar presentes en las audiencias de la Comisión Interamericana. Y saludo a la mesa, comisionado, a las comisionadas, secretaria, gusto estar aquí. Una reflexión y luego voy a hacer algunas preguntas. Y la reflexión breve, no tomo mucho tiempo, es que es muy interesante porque si ha habido un derecho, desde mi punto de vista, sobre el que se ha consolidado la trayectoria de la progresividad en el sistema interamericano, me parece a mí, es el derecho al trabajo. La opinión consultiva 18, donde la Corte dijo que la prohibición de discriminar es una norma de ius cogens, fue en relación con las condiciones de trabajo de las personas migrantes en una situación ilegal en los Estados Unidos. En el caso de trabajadores de la Hacienda Brasil Verde contra Brasil, incorporó todo el tema de la jurisprudencia de trabajo forzoso, pero también la precarización y la pobreza como un factor de prohibición de discriminación.
hay una evolución primordial sobre la progresividad y el contenido del derecho al trabajo en relación con la jurisprudencia evolutiva, con el principio pro persona, etcétera, y la prohibición de regresividad en el artículo 26 y su justiciabilidad, etcétera. Es decir, los órganos del sistema han elevado el tono del derecho al trabajo como una dimensión de necesaria proyección protectora que no admite regresividad. Se hablaba del derecho al cuidado. La Redesca ha hecho un gran trabajo sobre trabajadores de plataformas digitales, economías informales, trabajadores en el cuidado. Ya está la opinión consultiva 31 de 2025. Es decir, el derecho al trabajo ha dado una cobertura notable de la evolución de la jurisprudencia interamericana. Y paradójicamente está esa jurisprudencia y luego lo que escuchamos aquí, lo digo con preocupación, con honestidad, con claridad, lo que nos trae la sociedad civil, pues es que hay una regresión justo en un derecho señero que eleva la protección de los derechos humanos y que requiere una especial mirada de los órganos del sistema y de los estados también. La Comisión Interamericana ya se ha pronunciado, fíjense, en algunas cuestiones en los últimos tiempos sobre el decreto de necesidad de urgencia frente al 23. Aquí en la comisión, en el periodo de sesiones 191, se habló de los recortes en programas de protección social. Vimos con mucha preocupación lo que estaba pasando en torno a la marcha de los jubilados, ¿no? Sobre el derecho de expresión, reunión y asociación. Y luego esta ley, ¿no? Que entiendo que ya está plenamente en vigor, aunque hay artículos, me dirán, que están como secuencialmente puestos para que entre en vigor en los años próximos. Pero es decir, hay un contraste entre las obligaciones internacionales de Argentina, lo digo con toda claridad, y lo que está pasando en los hechos, como lo muestra la sociedad civil. Y además, con un marco jurídico tan robusto que tiene Argentina, como ese artículo, yo siempre lo digo, el 75.22, que abrió camino para toda la región en la constitucionalización del derecho internacional de los derechos humanos. Esa es mi reflexión. Preguntas. Al Estado, si hacen las preguntas, ¿cómo se ha generado o se está procurando el diálogo con el sindicalismo de Argentina? Que hemos escuchado aquí organizaciones gremiales sindicales. ¿Hay diálogo? ¿Cómo se da? ¿Cómo está incorporado el diálogo en las reformas legales? El diálogo con los gremios sindicales. La segunda pregunta, ¿cómo se está haciendo atención del artículo 2 de la Convención Americana? Decía el señor secretario que la sola modificación de una norma no se contrapone con las obligaciones internacionales, y lo entendí bien. Pero, vamos, los órganos del sistema interamericano han hablado del control de convencionalidad que vincula a todos los poderes del Estado, incluso al legislativo. ¿Cómo se hace esta atención del artículo 2? Y a la sociedad civil, un poco la explicación de cómo ha sido el control de esta ley, porque entiendo que las cámaras del trabajo validaron algunos aspectos y luego la ley entró en vigor después de la suspensión. ¿Es así? ¿Qué papel ocupa entonces el control por estos tribunales del trabajo y las cámaras? Y la segunda pregunta es si hay alguna relación que estén viendo entre esta reforma y la protesta social, la estigmatización, el uso de la fuerza contra manifestaciones a propósito de esta. Con eso me quedo y gracias, presidente. Muchas gracias. Le doy la... Disculpa, ¿se podría subir el volumen porque escuchamos muy bajito? Muy bien, pido por favor ahí. Muchas gracias. El volumen y le doy la palabra a la comisionada Gloria Denis. Muchas gracias y buenas tardes a los representantes de la sociedad civil y a los estimados colegas comisionados y a todos los presentes. Yo tengo dos preguntas para el Estado, así como para la sociedad civil. Ciertamente preguntas para el Estado. ¿Qué medidas ha adoptado el Estado o planea adoptar para proteger a trabajadores en situaciones más vulnerables, incluyendo a los trabajadores en la economía informal, trabajadores en la plataforma digital, incluyendo migrantes? Segunda pregunta, ¿qué acciones específicas
está tomando el Estado argentino para garantizar los derechos y protección de libertad de expresión, libertad de reunión en el contexto de movilidad social y de la protesta social a la sociedad civil? ¿Ven ustedes una vinculación entre la reforma laboral y el contexto de restricciones sobre la protesta social, incluyendo el uso de la fuerza, detención y estigmatización de los demonstrantes o de los que están protestando? ¿Han documentado ustedes casos específicos donde han ampliado y sobre todo clasificado o se ha invocado específicamente, por ejemplo, la aplicación específica que se ha aplicado a sectores no considerados no esenciales? También le doy ya la bienvenida a la comisionada Rosa María Payá y le doy el uso de la palabra. Muchas gracias, presidente, y muchas gracias a las organizaciones solicitantes, a las organizaciones de sociedad civil por la nutrida representación, por el detalle de la información. También muchas gracias al Estado, no solo por su participación, sino también por su amplia participación y cobertura, siempre presentes. Muchas gracias. Mis colegas han sido también muy detallados en el uso de la palabra, y han dejado claro cómo la Comisión ha dado seguimiento durante a la situación de los derechos laborales y sindicales en Argentina y en todo el ámbito interamericano. Yo tengo una sola pregunta, principalmente dirigida al Estado, complementando lo que han dicho mis colegas, pero si la sociedad civil tiene también ideas de cómo responderla, por favor háganlo. Igual si no, hago la aclaración, si los datos no están disponibles, si no tienen toda la información, por favor, mándennoslas cuando la tengan. Y es que, entendiendo que el objetivo de la reforma, o alguno de sus objetivos principales, es promover el empleo y también la formalización laboral, si ustedes tienen previstos indicadores, ¿cuáles son estos indicadores que utilizará el Estado para evaluar si esos objetivos efectivamente se alcanzan sin producir una afectación de la protección de los derechos laborales? Asimismo, si existen mecanismos de revisión de estas disposiciones. Yo sé que es nueva, que es corto el tiempo, pero bueno, estoy segura que han pensado en eso y estoy segura que la sociedad civil también lo está pensando. Muchas gracias. Muchas gracias. Le doy la palabra a nuestra secretaria ejecutiva, Tania Renaud. Gracias, presidente, y muy buenas tardes a todas y a todos. Es un gusto ver delegaciones tan nutridas, tanto de la sociedad civil. Entiendo que en la pantalla hay personas agremiadas en los sindicatos, y también agradecemos mucho a la representación del Estado. Es una audiencia muy interesante. Después de la masterclass que nos dio el vicepresidente Caballero sobre toda la jurisprudencia interamericana en derechos laborales y la afirmación del presidente Ralón sobre no es un tema de debatir si se puede o no reformar. Evidentemente, este no es el punto de debate, sino cómo se reforma. Y a mí me gustaría conocer cómo fue ese proceso de reforma de la ley, si ocurrieron mecanismos de concertación, diálogos abiertos, parlamentos abiertos, como los hay en otras jurisdicciones. Pero hay cosas de la representación del Estado que no terminé de comprender muy bien. La representante del Estado conté 4 veces un término que dice evitar la alta litigiosidad. No entiendo muy bien por qué hay una reforma profunda para evitar la alta litigiosidad. Entiendo que una litigiosidad alta podría dar lugar a que algunas inversionistas se retrayeran, decir, bueno, aquí estas personas son muy litigiosas, quisiéramos tener un ambiente mucho más seguro para invertir, pero quiero entenderlo, no quiero interpretarlo, quiero entender a qué se refieren con que una norma jurídica evite la alta litigiosidad, cuando la litigiosidad de los derechos sociales nos ha mostrado la importancia de los avances para salvaguardar los derechos de las personas trabajadoras. También el Estado dijo, esta reforma es una reforma integral, promueve la inversión, brinda seguridad jurídica, es compatible con los nuevos tiempos, pero no escuché
si está centrada en la inversión o en las personas. Y me faltó escuchar, quizá fue un error de mi parte, pero me faltó escuchar poner al centro a las personas. No logré captar dónde están los trabajadores en el centro de la reforma, o si lo están o no lo están. Y finalmente tengo una duda para la sociedad civil. En el proceso legislativo, los jueces laborales declararon la constitucionalidad de la reforma laboral. ¿Y luego qué pasó? O sea, se recusó. ¿Y qué pasó tras la declaración de la inconstitucionalidad? Digo, está aquí un juez y quiero aprovechar que nos puedan más o menos contar este proceso de inconstitucionalidad para que luego la reforma laboral pudiera hacerse, se pudiera cristalizar. Gracias, presidente. Muchas gracias. Le doy la palabra al relator Redesca, Javier Paloma. Muchas gracias. Agradezco mucho la solicitud de esta audiencia. Agradezco a la representación, ilustre representación del Estado, su presentación. Creo que esta es una audiencia muy relevante. Plantea una cuestión central: cómo modernizar el mundo del trabajo sin debilitar los derechos que permiten a las personas vivir en condiciones de dignidad. La formalización del empleo, la creación de oportunidades laborales, la adaptación de las normas a los cambios productivos son objetivos legítimos. Los estados disponen, como ha dicho el presidente, de un margen para reformar sus políticas económicas y sus políticas laborales. Sin embargo, este tipo de modificaciones, esta modernización, no puede medirse únicamente por el número de contrataciones o reducción de costos, sino que tiene que evaluarse en términos de derechos humanos, estabilidad del empleo, suficiencia del salario, previsibilidad de la jornada, etc. Quiero reconocer nuevamente en la presentación del Estado los términos en los que plantea la discusión. Creo que es algo muy positivo que se plantee este diálogo en estos términos. Pero cuando una reforma puede reducir niveles de protección previamente alcanzados, mi interpretación como relator especial es que corresponde una justificación especialmente rigurosa y una evaluación, hasta ahí estamos, parece todos de acuerdo, pero previa. El Estado debe demostrar que las medidas responden a razones de suficiente peso, que consideró alternativas menos restrictivas y que cuenta con salvaguardas para evitar los impactos discriminatorios y desproporcionados que han preocupado a la comisionada de meses, y lo dejó claro en sus preguntas. Es cierto que la exigencia de que la evaluación sea ex ante es un desarrollo interpretativo del derecho internacional de los derechos humanos, pero se trata de un criterio que uno puede rastrear en los principios rectores relativos a evaluaciones de los efectos de reformas económicas en los derechos humanos, el documento de Naciones Unidas, HRC 4057, la propia Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la resolución 2/26 sobre políticas fiscales y derechos humanos también consolida este estándar de que la evaluación de impactos en derechos humanos tiene que ser previa. Hay pronunciamientos del Comité DESC de Naciones Unidas en el mismo sentido, y parecería, por la presentación que se ha hecho, de que lo que se piensa hacer es una evaluación ex post. Yo me gustaría hacer un par de preguntas un poco para clarificar esto, ¿no? Primero, conocer si hubo una evaluación previa del impacto de derechos humanos, empleo, informalidad, género, cuidados, seguridad social, en relación a estas reformas. En el caso de que haya habido una evaluación previa, conocer los indicadores, como ha expresado la comisionada, ya no me acuerdo, una de las comisionadas realizó esa pregunta específica sobre la comisionada Payafo, y en el caso de que no hayan hecho la evaluación previa, o también en el caso de que la hayan hecho, si está planificada una evaluación ex post, y en ese caso las mismas preguntas. ¿Qué características tiene esta evaluación? ¿Cómo se asegura
asegura la participación de las organizaciones de personas trabajadoras, a quién, qué órgano del Estado se le va a asignar la responsabilidad de esa evaluación ex post y especialmente cuáles son los indicadores que se van a usar para la misma. Muchas gracias, presidente. Muy bien, muchas gracias. Pasamos entonces a la parte final de la audiencia. Van a tener 12 minutos los representantes de sociedad civil. Había quedado pendiente de intervenir alguien en formato virtual, pero ustedes disponen del uso del tiempo y luego pues 12 minutos al Estado. Así que a partir de este momento le traslado a la sociedad civil por 12 minutos. Bueno, les decía que soy secretario general de la Asociación de Pilotos de Líneas Aéreas y escuchaba al comisionado mexicano cómo los pilotos mexicanos y los colombianos peleaban por defender el trabajo en sus países y cómo fue perseguido en el caso de los pilotos colombianos. Estaba detallando cómo fue perseguido mediática y judicialmente, cómo usaron todos los recursos en el Estado argentino para desacreditarme con la opinión pública, cómo hicieron una campaña de prestigio, me imputaron delitos de acción pública como extorsión, amenazas, intimidación pública mediante denuncias penales. Me hicieron saber a mi mujer y a mis hijas. Tuve que presentar un habeas corpus preventivo para garantizar su seguridad personal, para poder ejercer la defensa de mis compañeros. Fui expulsado del directorio de Aerolíneas Argentinas para no poder defender la participación de los trabajadores. Y eso es solo un ejemplo. También impulsaron denuncias y multas multimillonarias contra asociaciones como la Asociación de Personal Aeronáutico y su secretario general Edgardo Llano, o contra la Unión Ferroviaria, intentando limitar la representación. También iniciaron acciones judiciales, imputaron a 170 trabajadores de la Asociación de Trabajadores de los Subterráneos de la República Argentina, imputándole delitos de gravedad como la asociación ilícita. Finalmente, les quiero decir que estos son solo ejemplos de cómo el Estado argentino ha tratado de limitar los derechos de los trabajadores y los representantes con el solo objeto de que no cumplan la función que están obligados a hacer, que es defender los derechos individuales y colectivos de los trabajadores en la Argentina. Y recordarles que la OIT el año pasado ya se expresó que la Argentina ha incumplido el diálogo tripartito. Entonces, cuando hablan de diálogo social, no solo nos están privando de un derecho humano fundamental en democracia, que es articular los intereses del capital y el trabajo, sino que además lo hacen persiguiéndonos a nosotros y a nuestras familias. Muchísimas gracias. Buenas tardes, soy María Martínez, vicepresidenta de la Asociación de Abogados y Abogadas Laboralistas. En función de todo lo que plantearon las personas que me antecedieron en el uso de la palabra, queremos solicitarle a esta ilustre comisión, primero, que emita una comunicación dirigida al Estado argentino en la que llame la atención sobre la incompatibilidad de la reforma laboral con los estándares interamericanos y llame al cumplimiento de sus obligaciones en materia de derechos humanos. Solicitamos también que esa comunicación sea remitida a todos los tribunales locales para ser tenida en cuenta como instrumento de interpretación del derecho. Segundo, en igual sentido, solicitamos a esta comisión que declare que la derogación del Estatuto del Periodista resulta incompatible con la Convención Americana de Derechos Humanos y exija al Estado argentino el restablecimiento de las garantías fundamentales para el ejercicio libre y seguro de la profesión. Tercero, peticionamos que requiera al Estado argentino estudios técnicos e indicadores cuantitativos sobre el impacto diferenciado que la flexibilización de la jornada laboral y la extensión del periodo de prueba produce sobre mujeres y la economía del cuidado. Cuarto, solicitamos también que se haga respetar el derecho a la jurisdicción laboral especializada garantizado por el artículo 37 de la Carta Internacional Americana de Garantías Sociales, reconocido en el considerando 116 de la opinión consultiva 27/21. Quinto, por último, pedimos a la Relatoría Especial realice una visita a la Argentina a fin de recabar información
sobre el impacto de la reforma laboral en los derechos de los trabajadores y las trabajadoras y tome contacto para planificar la visita con las organizaciones sindicales. Muchas gracias. Buenas tardes, soy Matías Cremonte, presidente de la Asociación Latinoamericana de Abogados Laboralistas. Vamos a intentar responder las preguntas concretas que han hecho. Primero, se nos preguntó sobre los impactos concretos en materia regresiva, ¿no? En concreto, ¿qué fue regresivo sobre la reforma? Advertirán que es una reforma muy profunda y muy extensa, es difícil puntualizar todo, pero pudiéramos señalar algunos de ellos. Por ejemplo, las exclusiones. El propio artículo 2 de la Ley de Contrato de Trabajo, que establece a quiénes se aplica la ley y el principio general es a todas las personas trabajadoras, ha sido modificado de modo tal que se excluye a partir de ahora a las personas que realizan trabajo de reparto, a todo el personal embarcado, todas las personas que trabajan en la actividad marítima, portuaria y fluvial, y también han creado la figura del trabajador independiente, de modo tal que también excluirlos de la protección especial. Esto va de la mano de otra reforma importante, que es el artículo 23 de la ley, que es el que establece la presunción, o establecía muy claramente que se presumía que había una relación laboral si existía alguien que prestara tareas o servicios a favor de otra, y esto se ha debilitado muy concretamente, se han introducido excepciones puntuales en ese sentido. Lo propio ocurre con el artículo que establece que ante una situación de duda, los jueces y las juezas laborales deben recurrir a los principios generales del derecho del trabajo, pero han excluido ahora el principio fundamental del derecho del trabajo, que es la justicia social. Lo han eliminado directamente como fuente de derecho. Se ha modificado la forma de proteger a los trabajadores y trabajadoras contra el despido arbitrario. Si bien no se modifica sustancialmente en la forma de calcular la indemnización por despido, sí se crea un fondo, el Fondo de Asistencia Laboral, al cual deben aportar todos los empleadores una suma mensualmente para luego, si despiden sin justa causa, de manera arbitraria, así lo llama la Constitución Nacional, a algún trabajador o alguna trabajadora, pueden recurrir a ese fondo para pagar la indemnización. Lo grave de esta situación es que ese fondo va a ser constituido por el aporte del empleador, pero que para que no se incremente la contribución patronal, la propia ley redujo las contribuciones patronales de los empleadores a la seguridad social. Quiere decir que finalmente quienes están financiando los despidos incausados son los propios trabajadores o los jubilados. Se ha creado un banco de horas que flexibiliza notablemente la organización del tiempo de trabajo, con algo que la representación del Estado lo acaba de mencionar como una virtud, pero yo quiero señalarlo como tal vez la peor de las transformaciones de la ley, que es darle preeminencia a la autonomía de la voluntad. El derecho del trabajo es justamente la necesidad de suplir desde la legislación la autonomía de la voluntad, entendiendo que es una relación notablemente desigual. Bueno, la ley, como lo ha confesado la representación del Estado, la nueva ley, ha de algún modo reimplantado esa autonomía de la voluntad que existía cuando no existía el derecho social. Y entonces, por ejemplo, un trabajador o una trabajadora puede decidir individualmente aceptar un sistema de trabajo de banco de horas. Un trabajador o una trabajadora pueden decidir también individualmente fraccionar sus vacaciones, es decir, todo aquello que la legislación de manera imperativa impedía que sea materia de la autonomía de la voluntad, ahora sí se permite de esa manera. Y muy notable también es el cambio en la posibilidad que tenían los trabajadores hasta esta reforma de oponerse a un abuso en la facultad de dirección de los trabajadores, a una modificación de las condiciones de trabajo. Podían recurrir de manera directa a la justicia del trabajo para que se deje sin efecto ese abuso, esa decisión que se consideraba abusiva. Ahora solo pueden considerarse despedidos. Es decir, una ley lo que fomenta en todo caso es la terminación del contrato de trabajo. Y en ese sentido es notorio que si bien se plantea que se promueve la creación de empleo, lo único que la ley ha instaurado a partir de ahora son facilidades para el despido, como las que mencioné del FAL, u otras autorizaciones para despidos con justa causa. Probablemente lo más importante, continuando con la pregunta,
son las modificaciones al derecho colectivo del trabajo, y eso sí es lo que contradice de manera directa muchos tratados internacionales y sobre todo pronunciamientos del Comité de Libertad Sindical de la OIT en materia de derecho de huelga, en materia de negociación colectiva, en materia de derecho de asociación, todo lo cual ha sido receptado también por la Corte Interamericana en la opinión consultiva 2721 y también por algunas otras sentencias. Respecto a la judicialización de la reforma laboral, es cierto que una de las centrales sindicales de nuestro país, inmediatamente sancionada y promulgada la ley, solicitó ante la Justicia Nacional del Trabajo la declaración de inconstitucionalidad de esa ley. Un juez de primera instancia dictó una medida cautelar que suspendió los efectos de algunos artículos, de 80 artículos de los más de 200 que tiene, pero sin embargo, cuando el Estado apela a esa medida cautelar, la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo, la Sala Octava, particularmente una sala compuesta por unos jueces muy polémicos, muy discutidos, el doctor Pesino, la doctora González, que suspendieron los efectos de esa medida cautelar, la dejaron inmediatamente sin efectos, por lo cual en los hechos no existía la medida cautelar, desde entonces la ley rige íntegramente, pero señalo lo de los jueces porque al día siguiente que se dictó esta sentencia, el Poder Ejecutivo envió al Senado el pliego para prorrogar el mandato por 5 años más de uno de los jueces. Fue muy evidente el pago, perdón la expresión, por ese favor que de algún modo se hace. Y lo que el juez también decidió fue enviar al fuero contencioso administrativo federal toda esta discusión sobre la constitucionalidad o no del amparo, que es lo que establece la propia reforma laboral. Es decir, en la reforma laboral, de algún modo está la trampa para que no sean jueces laborales, es decir, jueces especialistas en la materia, quienes resuelvan la constitucionalidad o la convencionalidad o no de esta ley tan regresiva, sino que sea el fuero contencioso administrativo. Y ahí es donde está ahora. Por eso no confiamos en general, las organizaciones del mundo del trabajo, no confiamos en que la judicialización pueda llegar a tener un resultado positivo. Solo para cerrar, mi nombre es Diego Morales del CEL, Centro de Estudios Legales y Sociales. Básicamente hay una pregunta planteada por varios de ustedes y nos gustaría señalar que, tal como saben, hay un protocolo que reprime las protestas, las discusiones. Esta reforma y todas las decisiones del gobierno nacional generaron movilizaciones, hubo lesiones, hubo casos de gravedad, pero también hubo protocolos específicos para la actividad laboral. Hay un comando unificado de seguridad productiva vinculado a enclaves económicos, pero también hay un protocolo de actuación antibloqueo por parte de las fuerzas federales que se ha aplicado tal como se ha mencionado en esta audiencia. Así que hay una relación muy directa entre lo que fue esta reforma laboral, lo que es esta reforma laboral y el ejercicio de los reclamos o protestas. De hecho, esta audiencia es una variante de eso, ¿no? Muchas gracias. Tiempo y le paso al Estado la palabra por 12 minutos. Adelante, por favor. Bueno, muchas gracias, señor presidente. Quisiera puntualizar en representación del Estado que muchas de las propuestas o peticiones que han hecho los solicitantes exceden el objeto de esta audiencia. También puntualizar que uno de los disertantes no sé su nombre, señor, pero ha señalado que habría habido un pago por parte del Estado a uno de los jueces. Quizás estaría bueno que pudiera indicar a la comisión si usted lo denunció o qué prueba tiene para hacer esa afirmación. Dicho esto, señor presidente, le concedo la palabra a la representación del capital humano. Muchas gracias. Muy buenas tardes a todos. Hablo en representación del Ministerio de Capital Humano. Mi nombre es Carolina Cruz. Vamos a intentar englobar todas las respuestas de lo que fue sucediendo en esta audiencia. Los temas son muchos y muy variados, por eso vamos a ir respondiendo todo lo que esté a nuestro alcance. Y todo lo que no se pueda responder en esta audiencia se hará por escrito y se ampliará para que ustedes tomen conocimiento de todo lo relacionado con la reforma. En primer lugar, con respecto a una situación que se reiteró durante toda la audiencia, que se relaciona con el análisis ex post de la reforma, podemos señalar que el Estado argentino considera que toda política pública debe ser susceptible de evaluación a partir de evidencia objetiva.
En el caso de esta reforma, sus efectos podrán analizarse mediante los indicadores oficiales disponibles sobre empleo registrado, informalidad, litigiosidad laboral, evolución de la negociación colectiva y demás variables relevantes producidas por los organismos públicos competentes. Asimismo, la implementación de la ley permanece sujeta al control judicial, al debate democrático y al seguimiento que puedan realizar los órganos internacionales de protección de los derechos humanos. Precisamente por ello, el Estado ha sostenido que la valoración de la reforma debe basarse en resultados verificables y no únicamente en proyecciones formuladas con anterioridad a su implementación. Ahora, seguidamente, me voy a referir a todo lo relacionado con la negociación colectiva, que también fue mencionada en varias de las preguntas y también en la presentación de los actores sociales. Con respecto a la negociación colectiva, reconoce expresamente que la negociación colectiva constituye un derecho protegido tanto por el artículo 14 bis de la Constitución Nacional como por el Convenio 98 de la OIT, también por instrumentos internacionales aplicables. En consecuencia, la controversia para el Estado argentino no radica en la existencia del derecho, sino en determinar si las modificaciones introducidas por la reforma laboral afectan su contenido esencial. En segundo lugar, corresponde destacar que la ley no elimina un sistema argentino de negociación colectiva, no deroga la ley 14.250 de convenciones colectivas de trabajo, no impide la celebración de convenios colectivos ni modifica la personería de las asociaciones sindicales. Las organizaciones sindicales conservan plenamente sus facultades de representación, continúan siendo sujetos legitimados para negociar convenios colectivos conforme al régimen vigente. Asimismo, las disposiciones que habilitan determinados acuerdos individuales no sustituyen necesariamente la negociación colectiva, sino que incorporan espacios de flexibilidad respecto de materias específicas, sin impedir que esas mismas cuestiones continúen siendo reguladas mediante convenios colectivos cuando las partes así lo acuerden. Con respecto a la consulta que se efectuara sobre un procedimiento previo a la reforma, previo a la sanción de la ley. Allí tendríamos que mencionar el Pacto de Mayo. El Pacto de Mayo fue firmado por el presidente Javier Milei junto a los gobernadores. Se firmó en la Casa Histórica de Tucumán y también estuvieron presentes expresidentes de la Nación, legisladores y representantes sindicales. Ese Pacto de Mayo se firmó en el año 2024, o sea, en forma previa, y allí se acordó esta reforma laboral. Por otra parte, me voy a referir a la protesta social que también surgió como una consulta específica de los relatores. Entonces, en ese caso podemos señalar protesta social. Acá. La protesta social excede el marco de esta audiencia. Eso es lo que tenemos que señalar en primer lugar. Estamos acá para tratar la reforma laboral. Sin embargo, como ha sido una consulta específica, el Estado argentino va a informar lo siguiente. Se trata de políticas generales de seguridad. En ese marco cabe afirmar que la República Argentina reconoce los derechos de libertad de expresión, reunión pacífica, asociación, libertad sindical, todos protegidos por el ordenamiento constitucional y convencional vigente y sujetos a las regulaciones aplicables. Con respecto al protocolo para el mantenimiento del orden público ante cortes de vías de circulación establecido por la resolución del Ministerio de Seguridad 943/23, como dije, si bien excede el objeto de esta convocatoria, cabe señalar que los derechos de reunión pacífica, libertad de expresión, protesta, se encuentran reconocidos y protegidos por el ordenamiento constitucional y convencional vigente. A mayor abundamiento, corresponde ilustrar lo siguiente. La Sala 3 de la Cámara Contencioso Administrativa Federal, en el mes de marzo de 2026, validó la constitucionalidad de esta medida. Muchas gracias, Presidenta. Comisionada Payá. Estoy viendo el video ahí.
no fueron debidamente acreditados en el la Sala 3 de la Cámara Nacional de Apelaciones en el Contencioso Administrativo Federal basó su decisión en la constitucionalidad de la resolución 943 en tres premisas jurídicas centrales. Primero, el ejercicio de competencias propias del Ministerio de Seguridad. Se indicó que el protocolo no modifica el Código Penal, sino que simplemente fija pautas de actuación y directivas internas para coordinar el accionar de las fuerzas de seguridad federales, frente a cortes de vía de la circulación. En segundo lugar, presunción de legitimidad del acto administrativo. Los jueces argumentaron que la resolución constituye un acto administrativo válido, dictado por la autoridad competente y con una motivación suficiente basada en la recurrente conflictividad social y la necesidad de mantener el orden público. Y en tercer lugar, los derechos constitucionales no son absolutos. La Cámara recordó que ningún derecho constitucional es absoluto y que todos se ejercen conforme a las leyes que reglamentan su uso. Bajo esta lógica, determinó que el protocolo representa una limitación legítima de derechos orientada a balancear la libertad de manifestación con el derecho a la libre circulación de la ciudadanía, en sintonía con pactos internacionales, especialmente el artículo 32 de la Convención Americana de Derechos Humanos. Con respecto al... vamos a pasar a otro tema, como dije son varios, así que vamos a hablar ahora del Fondo de Asistencia Laboral. El Fondo de Asistencia Laboral, previamente necesitamos distinguir tres cuestiones que son conceptualmente diferentes. La creación del Fondo de Asistencia Laboral, establecido por la nueva ley laboral, establece la regulación de las contribuciones patronales y el financiamiento del Sistema Integrado Previsional Argentino. La solicitud tiende a tratarlas como un único fenómeno cuando en realidad se corresponde a distintos institutos jurídicos y financieros. En primer lugar, hay que destacar que el artículo 58 de la Ley 27.802 establece expresamente que el FAL no sustituye ni elimina el régimen indemnizatorio vigente, sino que es un mecanismo destinado a facilitar el financiamiento de las obligaciones derivadas del despido. Asimismo, los artículos 64 y 68 disponen que la eventual insuficiencia del fondo no libera al empleador de su responsabilidad frente al trabajador, quien continúa siendo el único obligado al pago íntegro de la indemnización. En consecuencia, la ley no reemplaza la responsabilidad patronal por una obligación estatal o colectiva. En segundo lugar, los peticionarios afirman que la compensación de las contribuciones patronales afectarán el financiamiento del SIPA, pero no acompañan estudios actuariales, proyecciones fiscales ni evidencia económica que permita acreditar esa conclusión. La mera existencia de una compensación normativa no demuestra por sí sola una afectación real de la sostenibilidad financiera del sistema previsional. Asimismo, cabe indicar que el diseño financiero del FAL fue concebido dentro de un conjunto de la política tributaria y previsional del Estado, por lo que cualquier evaluación sobre su impacto requiere necesariamente un análisis integral de los ingresos y egresos del sistema de la seguridad social y no únicamente una partida específica de financiamiento. También resulta importante destacar que el derecho internacional no impone un modelo determinado de financiamiento de la seguridad social, sino que exige garantizar la efectividad y sostenibilidad del sistema. En consecuencia, corresponde a cada Estado definir los instrumentos tributarios y financieros más adecuados. Con respecto a... Bueno, nos queda poco tiempo y tenemos muchos temas que queremos contestar, pero no vamos a poder. Le vamos a dar prioridad al tema de la regresividad, que fue tratado también. Lo vamos a relacionar con el principio indubio pro-operario. La ley 27.802 mantiene expresamente el artículo 9 de la ley de contrato de trabajo, la regla según la cual, en caso de dudas sobre la aplicación de normas legales o convencionales, prevalece la más favorable para el trabajador. La modificación se refiere específicamente a la eliminación de la regla que proyectaba ese criterio sobre la apreciación de la prueba en los casos concretos. En ese sentido, cabe distinguir la utilización de este principio en la aplicación de normas, valoración judicial de la prueba y reglas sobre carga probatoria, evitando presentar estos conceptos como equivalentes. En tal sentido, la modificación de esta regla legal específica no supone la desaparición de los principios protectores que continúan integrando el ordenamiento laboral.
incluido el propio principio de norma más favorable expresamente mantenido por la reforma. Finalmente quisiera hablar sobre el acceso a la justicia. En este punto se debe distinguir entre la modificación de determinadas reglas procesales y la supresión del derecho de acceso a la justicia. La existencia de un recurso efectivo no implica que el procedimiento laboral deba permanecer inalterado ni que el legislador carezca de facultades para introducir modificaciones en las reglas procesales. Se sostiene que la Ley 27.802 no elimina el acceso a la jurisdicción laboral, ni restringe la competencia de los tribunales del trabajo. Tampoco suprime las acciones judiciales disponibles para reclamar derechos derivados de la relación laboral, ni limita el control de constitucionalidad y convencionalidad que corresponde ejercer a los jueces. En consecuencia, el núcleo esencial del derecho reconocido por los artículos 8 y 25. Le voy a pedir que vayamos cerrando porque se acaba el tiempo. Esta idea y resulta importante indicar que la reforma modifica determinadas reglas legales de interpretación, pero no impide que los jueces continúen aplicando directamente la Constitución Nacional, los tratados internacionales de derechos humanos, la jurisprudencia de la Corte y la doctrina del control de convencionalidad cuando corresponda. Muchas gracias. Muchas gracias. Quisiéramos entonces ya en la parte final nada más que agradecerles la presencia de la sociedad civil, a la ilustre representación del Estado. Fueron abundantes las preguntas y agradezco el esfuerzo de ambas partes de poder responder la mayor cantidad posible. Sin embargo, valoraríamos mucho que nos puedan hacer llegar las respuestas por escrito de lo que no se pudo abordar. Así que tanto a la sociedad civil como al Estado será algo muy valioso. Y sin más, doy por cerrada esta audiencia. Muchas gracias.